Bienvenidos hermanos al canal Caminos de Fe, espero que todos se encuentren bien. Como verán pues, mi nombre es Johnny Saldarriaga y hoy vamos a hablar algo muy importante que es acerca de la oración. Y hay que enfatizar de que la oración es hablar con Dios. Es muy simple, es un diálogo de amor, es un encuentro personal con nuestro Creador. Y hoy voy a hablarles acerca de eso, porque hoy en día en este últimos tiempos las cosas se están poniendo muy difíciles, muy complicadas y precisamente la gente se le olvidó hacer oración, rezar, meditar, estar más cerca del Señor. Si la persona no ora, no reza, pues se va a enfriar y va a ser muy complicado así, no va a haber una conversión permanente. Miremos hermanos que hoy vamos a enfatizar eso, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hoy quise dar la cara porque se me hace urgente y creo que hoy en día para todas las personas que me están viendo por medio de este canal de YouTube, me miren a los ojos, porque es importante el por qué hoy en día debemos orar. Hay que orar mucho y bastante, muchísimo, ante el Santísimo, rezar el rosario, hacer mucha penitencia y oración, porque las cosas que se vienen no son muy buenas para el mundo ni posiblemente para muchos de nosotros. Nosotros nos preocupamos a veces por las cosas materiales, pero no por las cosas espirituales. Hemos abandonado al buen Dios y posiblemente más adelante tendremos que tener, obviamente, acudir a unas consecuencias que nosotros mismos nos buscamos. Por mucho que hemos pecado, el pecado es, por muy pequeño que sea, hemos contribuido eh, a este mundo, o sea, a lo malo, a lo que es lo del demonio. O sea, hemos aportado al mal, por decir así. Hemos aportado al mal un poquito. Y si por si alguien que no tenga una conversión, no conoce a Dios y esté pecando constantemente, pues imaginémonos el alejamiento de Dios y obviamente el gran pecado que se está cometiendo y el aporte al mal que le está haciendo al mundo. Entonces vamos a enfatizar acerca de la oración, hermanos. Espero que les guste este video, denle me gusta si el video te gusta, compártelo, es importante para que lleguemos a más familias que carecen de Dios. Y bueno, hermanos, entrando pues en materia, Jesús nos enseña cómo se debe orar y es necesario cómo transformar nuestra vida y la de los demás, que es por parte de la oración. La oración es como cuando tú respiras del alma, así como el cuerpo no puede vivir sin aire. Nuestra vida espiritual no puede sostenerse sin oración y la idea que al respirar siempre se pronuncia la palabra Yahvé, que si esto proviene de la tradición rabínica que se asocia con el sonido de la respiración con las cuatro letras hebreas del nombre de Dios. La inhalación produce el sonido Yah obviamente la exhalación es el sonido de B, formando así Yahvé, el nombre de Dios, que según esta creencia, esta presencia en cada aliento de vida, en cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Y es así, lo vemos en Génesis 2:7, donde el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente y eso lo debemos de tener en cuenta. Esto es la oración, que debe ser siempre fundamental en nuestras vidas todos los días, con la constancia, así como respiramos. Y hermanos, pues en el Catecismo de la Iglesia, numeral 2558, dice que la oración es la elevación del alma a Dios y obviamente es también una petición a Dios de bienes de conforme a su voluntad. Se define entre orar y rezar. Obviamente orar es hablar con Dios espontáneamente, ¿no? Rezar es repetir fórmulas de oración como el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario,
pero siempre con fe y devoción. Ambas son válidas y necesarias. Jesús mismo oraba constantemente antes de iniciar el ministerio, dice que en Lucas 3:21, y también en soledad, Lucas 5:16, antes de elegir obviamente sus apóstoles. Dice que él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es importante saber que él buscaba la tranquilidad, la soledad, el silencio. También lo hizo en el Getsemaní, Mateo 26:36, que es un versículo muy clave que nos deja la enseñanza, obviamente, cuando a los discípulos se fue un poco, pues obviamente más allá y oró lo ven repitiendo las mismas palabras por tercera vez. Mateo 26:44, ahí donde se recita las oraciones. Él mismo repitió palabras en su oración, mostrando que rezar con repeticiones no es vano, sino es una insistencia amorosa, es una enseñanza al Padre. Mateo 6:9, también la oración es perfecta. Abarca lo que es la alabanza, la petición, el perdón y la confianza. ¿Para qué sirve la oración, hermanos? Es para entrar en intimidad con Dios, para obtener gracias espirituales intemporales, para pedir perdón y fuerza contra la tentación, para interceder por los demás, como está en el catecismo también de la iglesia, 2744, su numeral. La oración es una necesidad vital, dice el catecismo. La prueba más evidente es que si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Y eso es precisamente lo que le pasa al mundo hoy en día. Hay unos testimonios de santos que también vivieron mucho la oración, como San Pío de Pietrelcina. Pasaba horas en la oración, especialmente con el Santo Rosario. Miles de milagros atribuidos a su intercesión. Y la frase era que él decía que el rosario es la cadena que nos une a Dios. Santa Teresita de Ávila, que era una gran maestra en la oración contemplativa, a través de las oraciones alcanzó profundas uniones místicas con Cristo. Y la frase era de ella, obviamente, que decía que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar a Dios mucho. Hay otro santo, San Juan María Vianney, el cura de Ars. Pasaba largas horas en oración por la conversión de su pueblo. Gracias a las oraciones del cura de Ars, pasó de ser un pueblo indiferente a un lugar de fe, y también pasó a ser un lugar de peregrinación. Y el rosario obviamente no es una repetición simple, es una contemplación de los misterios de Cristo con María. Y podemos ver que los apóstoles rezaban con Nuestra Señora. Eso está en Hechos 1:14. Es la única iglesia con la que se reza con la Santa Madre. Dice que todos ellos perseveraban unidos en la oración junto con algunas mujeres y con la Madre de Jesús, María. La nombran sola a ella. Nosotros rezamos y oramos con María. Y la presencia de María, o sea, la Madre de Jesús, junto con las mujeres y los apóstoles, subraya obviamente esta unidad y el acompañamiento de los primeros cristianos. Es una promesa, pues, de la Virgen a quienes recen el rosario con devoción, paz y protección y conversión. Obviamente hay milagros y hay durante la historia atribuidos al rosario. Miremos que hay un milagro también por la batalla de Lepanto de 1571, la oración y las almas del purgatorio. La iglesia enseña que podemos ayudar a las almas también del purgatorio con la oración y los sufragios. El catecismo de la iglesia lo dice en el 1032. Y Santa Gertrudis y María Sima da también testimonios que muchas almas eran liberadas gracias a las oraciones, obviamente, de nosotros y las santas misas que ofrecemos junto con el rosario y los sacrificios. Y las misas, que es muy importante, es una obra de misericordia espiritual para ellas. También la oración y la conversión de los pecadores. Hoy en día no hacemos nada, ni por las almas del purgatorio, ni por la conversión de los pecadores. Y por eso el mundo está tan frío. Nuestra Señora en Fátima pidió rezar el rosario todos los días. Pero ¿quiénes de ustedes lo hace todos los días? Hay mucha gente que no, es una oración simple, pero no la hacen.
y es para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y también dijo, muchos van al infierno porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellos. O sea que eso quiere decir que el infierno está totalmente lleno. Y obviamente la oración es el medio para tocar el corazón de Dios y salvar a los que andan lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hacemos oración por la conversión de nuestros familiares o amigos que están en caminos perversos? Incluyendo pues obviamente si no conoces de Dios pues va a ser muy difícil, no oras, va a ser muy difícil también. Y desde los que conocemos de Dios debemos orar por estas personas. La oración es el arma más poderosa del cristiano. Jesús oraba obviamente y nos enseñó a orar, debemos seguir obviamente ese ejemplo. Rezar y orar nos da pues la transformación, sino que salva almas y acerca a los pecadores más a la misericordia de Dios, como les dije. Por otro lado es preocupante y más en estos tiempos, como les dije al comienzo del video, donde últimamente se viene presentando señales en el cielo, temblores por todo el mundo, guerras, hambres, pestes, hasta tsunamis han habido y muchas persecución a los cristianos y o sea, pues obviamente a la Iglesia Católica y a las ortodoxas también, mientras los evangélicos protestantes atacan con sus creencias erróneas, fomentando más división y confusión. Y me van a preguntar, bueno, hermano, pues que siempre ha temblado, siempre ha habido tsunamis, siempre, no, pero no como hoy en día. No es tan frecuente como hoy en día. Siempre lo han habido, sí, siempre han habido guerras, pero es que ahora esto está peor, o sea, es constante, es una constancia. Lo mismo Jesús nos dice, ustedes pueden interpretar los signos de los cielos cuando va a llover o cuando va a hacer sol, pero no saben interpretar las señales de los cielos, de los fin de los tiempos, perdón. Y hay mucha pérdida de fe. Muchos ya no creen en la eficacia de la oración y se piensa para sí mismos, ¿para qué rezar? Nada va a cambiar. Esto refleja un corazón incrédulo o herido. Santiago 1:6, el que pide, dice, el que pida con fe, sin vacilar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va y viene con el viento. El pecado y la indiferencia también eso nos ayuda, obviamente va creciendo, quiero decir, va creciendo sin la oración. Si no hay oración, pues el pecado y la indiferencia va a seguir. Cuando el hombre vive en pecado, evita la oración porque la conciencia le acusa. Y siempre pasa cuando uno peca mucho, el demonio te está acusando. Una vez que te confiesas, el demonio va a hacer de que tú no pienses que Jesús te perdonó. Eres muy pecador y Jesús no te va a perdonar. Entonces, prefiere huir de Dios antes de que enfrentarse a su mirada de amor. Y el demonio también tienta a esa persona, a esa alma, para que no ore, porque sabe que la oración le arranca almas de sus garras. Una vez que te conviertas, vas a seguir en oración constante, orando, orando, orando. Obviamente van a atacarte, pero pronto el demonio te va a soltar, porque ya has ganado muchas batallas. Y es ahí donde la Santísima Virgen María te acoge con tu manto, te evangeliza y te saca de, de esa miseria que pudiste haber tenido. Posiblemente más que todo en la impureza, porque ella es la gran pureza en todo. Y el orgullo y la autosuficiencia también de muchos pensamientos que nos necesita, pues, que hacemos que no son de Dios. Yo puedo solo, por ejemplo, con mis fuerzas. ¿Quién puede con sus fuerzas? Nadie. Pero sin oración, peor. El hombre es vacío, es limitado y cae, obviamente, desesperación. Esa desesperación que pronto, pues en cualquier momento vas a caer siempre. Obviamente el materialismo y la comodidad ya de este mundo. Se reza solo cuando hay problemas, pero cuando todo va bien, se olvidan de Dios. Pasó con este bicho que pasó, esta pandemia. Rezaban mucho para que todo terminara, pero ¿para qué? La pregunta, ¿para qué? Para seguir en tu vida de mundo, para seguir tus limitaciones, tu vida de mundanidad. Entonces miremos eso. Y el mundo moderno enseña a buscar solo placeres y bienes materiales, dejando que al lado lo espiritual.
e incluso confiar más en los brujos y en las lecturas de las cartas o el esoterismo, ya que la Iglesia Católica se opone al esoterismo en el sentido del ocultismo y la brujería, ¿sí? Y la adivinación, ya que estas prácticas son consideradas abominables para Dios y obviamente provienen de fuentes demoníacas, no divinas. Se argumenta que las escrituras dejan claro que obviamente estas cosas deben pertenecerle a Dios y que el Evangelio es para todos, no para unos pocos que obviamente iniciados que buscan un conocimiento oculto. La gente confía más en estas prácticas como otras. Y es muy común y sutil y peligrosas que muchos exorcistas no recomiendan. Obviamente como el Reiki, que se basa en conceptos de energía universal o energía vital que no se alinean con el entendimiento católico de la sanación y la espiritualidad, y sin obviamente saberlo, pues hablando no, más bien abriendo puertas al demonio. Lo mismo con el yoga, que eso también dice que ayuda en la meditación, la oración, según eso, pero eso no es cristiano. Para los cristianos la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, y en su proceso se ilumina también la relación con nuestros hermanos. En pocas palabras, el yoga es un camino que puede conducir a la nueva era, o al nirvana, como le llaman ellos, un estado de liberación espiritual, a fin del sufrimiento, paz y fin del sufrimiento, que es así, perdón. O sea, te lleva a confiar en una energía, unas posturas, obviamente en tu interior, lo que te lleva más bien a la idolatría. Y es ahí donde está el pecado. Y ese sería el Dios interior tuyo. Entonces miremos la sutilidad que usa Satanás para la gente que no ora al Dios de verdad. En vez de hacer lo que el buen Jesús enseña en Mateo 6:6, que dice que en este pasaje Jesús dice: pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará en silencio. Obviamente es la meditación del alma de Dios que habla en silencio. Por eso cuando vamos donde el Santísimo Sacramento, es como cuando dice Mateo 17:1, que cuenta que Jesús subió al monte Tabor, tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan para llevarlo a un monte, y ahí en el monte Tabor allí se transfiguró su rostro, resplandeciente como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos. Aparecen en escena Moisés y Elías y una voz desde una nube que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y dice que San Pedro se sintió pues en gran gozo y deseo que quedarse pues obviamente en el monte Tabor, porque experimentó la gloria de Jesús en su transfiguración junto con Moisés y Elías. Pero maravillado quiso hacer 3 tiendas para prolongar la experiencia divina, pero pronto se dio cuenta de que no era un lugar para quedarse, sino un anticipo de la gloria de Dios para fortalecer la fe ante la pasión de Cristo. Es lo mismo que cuando visitas al Santísimo, a Jesús en la Santísima Hostia consagrada, expuesta ahí, hay silencio. Obviamente subes como si estuvieras subiendo el monte, ves a Jesús vivo, real, y logras entender lo que Pedro dijo, o lo que Pedro sintió. Seguro que tu oración será más escuchada, pues hay muchas gracias por medio, incluye la vida eterna, la asistencia y protección en la muerte, la paz a las familias. Podrás destruir el poder del enemigo en cualquier momento si eres constante yendo al Santísimo, porque te vas a estar protegido con su preciosa sangre. Es un consuelo que te va a dar en las aflicciones, y son promesas fundamentales en la participación en su cuerpo y sangre, que nos hace pues obviamente participar de su vida divina, y un propósito de santificación, además de lo que los que no oran, no rezan, les espera esta advertencia de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, que dice: muchos se pierden porque no hay quien ore por ellos. O sea, no se hace lo que el apóstol Santiago dice en 5:16,
donde dice confesados vuestras faltas unos a otros, incluyendo ahí la confesión, pero ni esto se hace, o sea, ya no se hace, y orad unos por los otros para que seáis sanados. Esta exhortación invita a la confesión mutua de pecados y a la intercesión de oración para los creyentes sean sanados en espíritu y en el cuerpo. Y sigue diciendo la Reina del Cielo lo siguiente: la ausencia de la oración en el mundo actual es reflejo de un corazón que se ve alejado de Dios, pero cada uno de nosotros puede ser luz. Si oramos y rezamos el rosario, si perseveramos, podemos cambiar nuestro entorno y el mundo entero. Y enfatizó la señora el poder del rezo rosario para poner fin a las guerras, pidiendo a los pastorcitos de Fátima y a los fieles rezar diariamente, oigan bien, diariamente, para obtener la paz del mundo, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. La pregunta, hermano, ¿cómo oras tú? ¿Acompañas a la oración con el rezo y la meditación? La palabra nos invita en Filipenses 4, 6 al 7, que dice: por nada estén afanados, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Obviamente, después de orar con Dios, o sea, hablar con Él, y después de recitar un buen rosario, nos invita a la meditación junto con cada misterio del rosario. Obviamente la palabra de Dios, leer un evangelio diario o comenzar desde el Génesis si quieres hacerlo, pero leer la palabra te alimentará mucho más. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en él su ley medita de día y de noche. Este versículo invita a meditar en la ley de Dios, lo que puede interpretarse como reflexionar profundamente sobre sus enseñanzas. Y recordemos esta frase, que es una frase de San Alfonso María de Ligorio: el que ora se salva y el que no ora se condena. Es importante muchas personas que dicen: no tengo tiempo para rezar, estoy muy cansado, y no se dan cuenta que Jesús dice: dijo el Señor, vengan a mí todos los que están cansados, que yo os aliviaré. Mateo 11, 28. ¿Por qué no ofreces ese cansancio al Señor cuando estés ahí? Puedes estar cabeceando de sueño si quieres, pero te puedes decir a tu ángel de la guarda que rece y termine las oraciones por ti. Pero siempre haz algo, hermano, no te quedes así. Pero si en verdad decimos no tener tiempo, o si tenemos tiempo para lo que amamos, si alguien ama el deporte, pues saca tiempo para verlo. Se va para el estadio y puede ver un estadio de fútbol o de cualquier deporte lleno, pero las iglesias vacías los domingos. O si vas a un concierto también, un estadio completo, lleno, repleto de gente, pero las iglesias vacías. Ahí sí tienes tiempo. Y si alguien ama el dinero, pues saca tiempo para trabajar, y hasta los domingos. Si alguien ama a una persona, busca cualquier momento para estar con ella, la novia o la futura esposa. Pero saca tiempo para Dios, no, tampoco. Entonces, si decimos que amamos a Dios, ¿cómo nos vamos a sacar tiempo para Él? Estás incumpliendo el primer mandamiento, y con él también el tercero, porque no vas a la Santa Misa. Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si Dios es nuestro tesoro, le damos nuestro primer lugar y el tiempo que podamos sacarle, obviamente sin descuidar nuestras cosas que obviamente debemos hacer en este mundo, pero también debemos sacar tiempo, sí o sí, para Dios. No hay excusas. Cuando te mueras, te van a sacar el tiempo que posiblemente perdiste con el celular, sí, oración, o el tiempo que perdiste viendo una telenovela o viendo algunos programas que no te llenan. Si por lo menos viste programas de Dios o alguna cosa, es viable, es válido, pero perdiste el tiempo sabiendo que podías hacer mucho por ese tiempo sagrado. Por eso el tiempo es limitado, hermanos. Cuando amas a alguien, buscas estar con esa persona. Si realmente amas a Dios, no puedes pasar un día sin hablar con Él. No hay excusas. Siempre hay un minuto para rezar, como les digo, una Ave María. Siempre hay un momento para elevar una oración a Jesús. Si supuestamente no tienes tiempo, Dios hace hasta lo posible para sacar el tiempo para que tú lo hagas así. Te voy a dar una pauta
que obviamente la Santísima Virgen María prometió a los fieles que la invocan con 3 Ave María diarias, tan sencillo, y prometió lo siguiente: tendrán auxilio en vida, una asistencia especial a la hora de la muerte, así como una muerte piadosa. Esta promesa se basa en las revelaciones de la Virgen a Santa Matilde y a otras santas, y esto busca obtener para él, el creyente, una buena muerte, la pureza del corazón, la sabiduría y el amor divino, y el término con este testimonio, y muchas veces ni siquiera una Ave María. Pero si te pasa algo, no vas a ocurrir a una Ave María, o un Dios mío, o Jesús, o en fin, sacas un madrazo, sacas una mala palabra. Y eso es lo que frecuentemente pasa en el mundo. Hay un testimonio muy importante de estas 3 Ave Marías, y con esto termino, hermanos. Un hombre, que me reservo el nombre, esa persona solía pues no ir a la misa, no oraba mucho, era muy poco creyente, aunque él decía ser católico a su manera. Y ahí tenía una persona que sí era muy creyente, era familiar, creo que era una sobrina, y le decía: tío, yo quiero que usted vaya a misa, se convierta, en fin, y rezaba por él. Le dijo: no, ya no, así como lo he leído pues al principio del video, era un hombre conformista, ¿sí? Incluso él decía: he rezado por más de 40 años 3 Ave Marías, y eso es lo único que él hacía. Resulta que este hombre tenía que ir a un viaje en una avioneta a cierta isla, y ese hombre cayó muy enfermo en esa isla. El problema era que en esa isla no había pues una iglesia cerca para donde confesarse, un sacerdote, ni mucho menos un hospital. El hombre cayó parece ser que como una conciencia pues en medio de su enfermedad, en una iluminación de conciencia, y tenía la ansiedad de confesarse. Y resulta que, como no había sacerdote, lo único que él decía que era un sacerdote. Las personas que están alrededor de él: pero ¿cómo vamos a conseguir un sacerdote en una isla? Pasaba un pesquero cerca de la isla, y ese hombre le dijo: ve, necesito que me lleves con este hombre al lugar cercano donde esté, pues, para poder llevarlo a una iglesia, para que él se confiese con un sacerdote. Si es posible, llevarlo a un hospital para que se salve. Pero aquel hombre sabía que él estaba a punto de morir. Él dijo: no voy a alcanzar, quiero un sacerdote. Por sorpresa, el pescador, que estaba escuchando lo que este hombre le decía, le dijo: yo soy sacerdote, ¿dónde está ese hombre? Resulta que este era un pescador, pero era un sacerdote retirado. Y miremos que para Dios los sacerdotes siempre serán sacerdotes eternamente. Sus manos son consagradas, no dejan de ser sacerdote. Y la iglesia dice que en una cuestión de estas, que un sacerdote esté retirado, pero si hay una persona en estos momentos moribunda, este sacerdote puede perdonar pecados. Recibió el perdón de los pecados, y este hombre se salvó por esas 3 Ave Marías. Pero fue muy conformista, y por ser tan conformista llegó al purgatorio, porque su sobrina lo vio en sueños, que estaba sufriendo. Entonces, hermanos, miremos que la misericordia de Dios es infinita, pero tampoco abusemos de ella. Lo importante que es la oración para llegar a una conversión y a estar cerca de Dios. Este hombre se lo soñó a la sobrina como si estuviera en un polo, y eso quiere decir, o sea, en un polo totalmente frío, y eso quiere decir, lo decía ella, que lo interpretaba era como si su tío, por la lejanía que tuvo en la vida de Dios, que era muy fría, pues así estaba viviendo en el purgatorio. Entonces, hermanos, esta es la invitación para que podamos entender precisamente lo importante que es la oración hoy en día. No te quedes así. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y compártelo, que es muy importante. Debemos rezar mucho y orar mucho. Entonces, hermanos, no siendo más, Jesús y María te sigan bendiciendo. Paz y bien.